Buenas tardes. Seguimos con la sesión de charlas en el marco de este Sumo.uy semipresencial. Tenemos el gusto de recibir a Ana Clara y a Evelina. Ellas trabajaron en los últimos años activamente en un proyecto que llevamos adelante la Facultad de Ingeniería y un centro interdisciplinario de la UDELAR, que ellas van a presentar un poquito al principio. El proyecto se llamó Robotito y bueno, consistía un poco en intentar evaluar si era posible llevar el pensamiento computacional a niveles iniciales, la enseñanza de la algoritmia, y para eso se pensó en el uso de un pequeño robot que facilitara un poco ese proceso. Así que bueno, Ana representa en cierta forma lo que es CISEA, que es el centro interdisciplinario que les comenté, y Evelina, bueno, es una pata en Facultad de Ingeniería. Así que bueno, las dejo con ellas. La idea del mecanismo es, ellas van a ir presentando el material y el evento se va a seguir por YouTube. Los que quieran pueden ir depositando sus preguntas a través del chat de YouTube, y bueno, yo al final de la charla se los voy a transmitir a Ana y a Evelina para que se explayen en las preguntas. Así que bueno, sin más, las dejo a ellas para que presenten. Bueno, gracias Gonzalo. Voy a empezar yo. Les voy a compartir las transparencias que preparamos. A ver si... La pregunta que siempre surge es, bueno, ¿se ve bien? Ana, ¿me confirmas? Sí, se ve bien, sí. Bien, perfecto. Bueno, nuestra presentación va a tratar del uso de robots para estimular el pensamiento computacional en educación inicial. Como las tres palabras mágicas serían robots, pensamiento computacional y educación inicial. Y lo que vamos a hacer, vamos a primero presentar un poco el pensamiento computacional, que es un término bastante nuevo, capaz no de todo conocido. Entonces, para poder seguir mejor la charla, vamos a brevemente introducir el pensamiento computacional. Vamos a hablar un poco por qué es interesante y relevante, que es interesante y relevante ya se identificó a nivel nacional e internacional, entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de estimulación de pensamiento computacional en primera infancia. Después también vamos a describir el proyecto Programando Robots Jugando con el Entorno, es el proyecto que mencionaba Gonzalo. Y bueno, un poco también vamos a hablar de lo que se nos viene por delante, qué ideas para trabajos futuros tenemos y en qué líneas pensamos trabajar. Bien, entonces arrancando por el pensamiento computacional. ¿Qué sería el pensamiento computacional? Como le dije, es un término bastante nuevo y como cualquier término nuevo, no está de todo definido, no hay como un consenso, pero hay como ideas sueltas que nos permiten entender un poco qué podría ser pensamiento computacional. Les traje como dos citas de una publicación y también la página de Plan Ceibal, que es uno de los agentes nacionales que también trabaja en pensamiento computacional. Bueno, el pensamiento computacional serían habilidades que nos permiten, de cierta manera, reconocer en la realidad como problemas que podemos modelar y diseñar y evaluar soluciones algorítmicas que pueden ser implementados en una computadora. Entonces sería buscar problemas de la vida real, pero que pueden ser procesadas por una computadora. Para eso tenemos que saber cómo comunicarnos con esta computadora, cómo expresar los problemas de una manera capaz más cuadrada, más sistemática de lo que es comunicación humano-humano. Y por otro lado, pensamiento computacional también, a veces para entender mejor, uno lo divide en habilidades capaz que podemos entender más fácilmente. Por ejemplo, el tema de abstracción, de reconocimiento de patrones, de generalización,
de secuenciación de acciones que nos ayuda a llevarnos a cierto objetivo, identificar componentes de un problema y atacar estos componentes más chicos para después construir una solución más grande. Y como vimos, estas habilidades nos permiten, por ejemplo, escribir programas que solucionan problemas, pero también se pueden aplicar para resolver problemas de la vida real, diversas situaciones. Es como un acercamiento sistemático a la solución de problemas. Entonces, el pensamiento computacional iría por ahí. Y al nivel internacional, se habla también muchas veces que pensamiento computacional podría ser igual de importante en esta época que vivimos, igual importante como aprender matemática, o aprender lenguajes, que sería una habilidad importante para los ciudadanos del siglo XXI que estamos rodeados de tecnología. Entonces, a nivel internacional, esto fue reconocido y ya hay muchos países que empezaron a incorporar lo que tiene que ver con enseñanza de pensamiento computacional y, bueno, programación como una herramienta para poder trabajar pensamiento computacional. Empezaron a incorporar estos conceptos en marcos curriculares. Y vimos que también desde Comisión Europea hay una agenda que promueve enseñanza de codificación. En Estados Unidos también hay iniciativas que apuntan a alfabetización tecnológica, a enseñanza de programación, y además estas iniciativas también ya empiezan a verse presentes en primera infancia, igual que en Asia, donde, por ejemplo, la iniciativa Smart Nation ya también alcanzó educación infantil. Entonces, vemos que en el contexto internacional pasan cosas, y pasan cosas también al nivel de currículas escolares. Y en Uruguay identificamos como dos organismos o instancias importantes que se ocupan de lo que es pensamiento computacional en Uruguay. Por un lado, hay una mesa de trabajo interinstitucional de pensamiento computacional, que esta mesa, la creación de esta mesa es bastante reciente, fue creada en 2018, y fue impulsada desde ANEP, y lo que quiere hacer es alinear un poco los esfuerzos que se hacen en investigación y en didáctica de pensamiento computacional al nivel nacional. Entonces alinea proyectos y también promueve intercambio entre organizaciones públicas y privadas que apunta a creación de mejores propuestas educativas para el futuro. Y una de las acciones concretas que se vio que fue impulsada desde la mesa es, por ejemplo, una encuesta de pensamiento computacional para ver cómo los maestros a todos los niveles educativos incorporan o trabajan pensamiento computacional en el aula. Y por otro lado también cómo las instituciones, hablando con las directoras y los directores, se recogió datos de cómo es el trabajo de pensamiento computacional desde las instituciones, y bueno, por otro lado, como los maestros, que capaz a veces los directores ni saben que trabajan pensamiento computacional, cómo lo hacen. Y los resultados de esta encuesta, no sé si después las PPTs van a estar compartidas, pero también acá hay un link a un artículo que recoge un poco algunos datos recolectados, como un primer fruto importante de esta mesa de trabajo. Por otro lado está el Plan Ceibal, que ya desde 2017 está trabajando, o bueno, comenzó con un programa piloto de pensamiento computacional. Programa de pensamiento computacional que está más fuertemente implementado en lo que sería el cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Hay también esfuerzos a otros niveles, a niveles más iniciales, en el primer ciclo de primaria y en educación media, pero el foco por ahora está en el cuarto, quinto y sexto, donde se hizo una licitación, y bueno, no a todas las escuelas, de lo que entiendo todavía no a todos llegó,
el programa de pensamiento computacional, sino algunos docentes que se pueden inscribir, que cuentan con una sala de videoconferencia. Se les ofrece trabajo con un profesor remoto de Argentina que guía el desarrollo de actividades de pensamiento computacional en el aula. Entonces, resumiendo un poco, al nivel de 5 años hasta tercero, bueno, la idea es también formar y acompañar a los docentes, pero no hay unas instancias de eso, de un docente remoto, un docente en el aula, una dupla que lleva semanalmente actividades de pensamiento computacional. Es más trabajo de formación, se cuenta con propuestas de trabajo, unos materiales en la plataforma CREA, y es como más orientación, sensibilización. No es un trabajo tan fuerte como en estos niveles que les mencionaba, donde semanalmente un docente remoto trabaja con un docente en el aula, y bueno, ya se cuenta con materiales que también se puede usar, o bueno, que se usan en estas instancias. Es como una cosa más armada, y la idea es llegar a todas las clases entre cuarto y sexto, entre el año 2019 y 2021. Y bueno, en enseñanza media, como les decía, tampoco es tanto el foco, es también, la idea es formar en programación y robótica a los docentes y proveer algunas propuestas de trabajo en la plataforma CREA. Bien, ahora vamos a ver un poco estimulación de pensamiento computacional, que vimos que se puede hacer en varios niveles educativos. El tema en primera infancia, que bueno, sabemos que lo que aprendemos desde chiquito normalmente nos da, o nos es más fácil y lleva a mejores resultados. Si piensan, por ejemplo, que yo hace 10 años estoy en Uruguay y sigo teniendo un acento, un niño que nació en Uruguay y tiene 10 años, seguramente habla mucho mejor y le fue mucho más fácil y más rápido aprender todo lo que sabe de español. Entonces, bueno, sabemos que inversión en proyectos educativos que apuntan a primera infancia también nos da bastantes beneficios, y beneficios a largo plazo. Y es como también una etapa muy fértil de desarrollo de memoria de trabajo, de autorregulación. Entonces, es una ventana oportuna para hacer intervenciones educativas, o bueno, de enseñar. Y como ya anunciaba en nuestra charla, y un poco el perfil de Sumo Robótico, la idea del proyecto en el cual trabajamos y el interés nuestro es, bueno, ¿cómo hacerlo con robots? Entonces sería primero preguntarse por qué usar robots. Si tienen alguna ventaja frente a una tablet, ¿cómo sería? Y bueno, por un lado, lo que uno destaca de trabajo con robots, que sería también que el niño puede aprender con el cuerpo, puede mover, puede seguir un robot, puede desplazarse con él, puede ponerse en su perspectiva para saber qué decisiones toma y por qué. Por ejemplo, si uno programa un robot para que gire a la derecha y después vaya para adelante, es como, capaz para un niño muy chiquito, es muy difícil imaginarse eso codificado en una secuencia de flechita de giro y una flechita para adelante. ¿Cómo sería el resultado de esta acción? Bueno, esto de aprender con el cuerpo y pensar con el cuerpo tiene eso, que el niño realmente puede sentirse un robot, puede girar a la derecha, ir un paso adelante y ver su posición inicial y final. Por otro lado, también los robots, esto de desplazarse con el robot, seguirlo, ver qué hace, tiene que ver con desplazamiento, con desarrollo de habilidades motrices. A veces también algunas propuestas educativas apuntan a que el niño arme el robot él mismo, que le ponga rueditas, que tienen que ver con habilidades motrices más finas, o que, bueno, arme un programa de bloques donde va encastrando un bloque al lado del otro, y cada bloque sería un comando para el robot, que también trabaja la coordinación del ojo con la mano, trabaja movimientos más finos. Por otro lado, lo que capaz no provee tanto la pantalla es la colaboración y también interacción social, porque
si 5 niños quieren trabajar en una pantalla, ya el espacio físico está bastante limitado para que todos puedan llegar a ver lo mismo en una pantalla. Con el robot esto no pasa, puede verse de varios lados. Es más fácil discutir acerca de lo que pasó y colaborar y interactuar. Hay también cosas que tienen que ver con quién hace qué, como división de roles, cosas de interacción social. Obviamente también dependiendo del paradigma de cómo programamos el robot, si usamos por ejemplo los bloques que les mencionaba, podrían ser unos cubitos que cada uno tiene una flechita que señala en qué dirección debería ir el robot. Esto sería un tiempo sin pantalla, que es una cosa que en primera infancia trata de reducir el tiempo de pantalla del niño expuesto a un dispositivo de una manera capaz más pasiva. Estos pueden no pasar con robots, pueden programarse de otra manera. Y obviamente un aspecto importante es el aspecto motivacional, que la novedad del robot también a veces motiva mucho a los niños para trabajar en problemas o en tareas que de otra manera podrían ser más aburridas, vistas como más aburridas. Y bien, para conocer un poco mejor lo que sería estimulación de pensamiento computacional mediado por robots en primera infancia, lo que hicimos era una revisión sistemática de literatura, buscando unas evidencias de estudios empíricos que nos podrían ayudar a ver un poco cómo diseñar las actividades con los robots, qué robots usar y por qué. Entonces, en base a, bueno, buscando estudios de primera infancia, pensamiento computacional y robots, llegamos a 15 estudios empíricos realizados en Norteamérica, en Europa y en Asia, y de ahí compilamos información acerca de los robots que se usaron, de las actividades que fueron desarrolladas, estas actividades que pretendían los autores que estimularan el pensamiento computacional. Vimos un poco cómo se evaluaba el pensamiento computacional, el desarrollo, porque si tenemos actividades que apuntan a potenciar el pensamiento computacional, después queremos ver un poco los efectos. Entonces vimos cómo se evaluaba el avance en pensamiento computacional y cómo se diseñaba estos estudios. Bueno, entonces, lo que se refiere a robots, vimos que para primera infancia, los modos de programar un robot sería o a través de botones integrados con el robot. Vemos acá, por ejemplo, el caso de Bebot, que es como una abejita que tiene botones en la espalda, que puede girar a la derecha, girar a la izquierda, moverse adelante o atrás, y la secuencia de movimientos se codifica a través de estos botones. Por otro lado, lo que ya les mencionaba, los elementos tangibles, cubos que tienen flechas, donde uno diseña la secuencia de movimientos del robot poniendo un cubo al lado del otro, y una cosa bastante parecida, pero en una interfaz gráfica, que normalmente para estos niños que todavía no saben ni leer ni escribir, es bueno también tener unos iconos que significan direcciones de movimientos que uno va concatenando para armar el recorrido del robot. Y lo que vimos que en estos estudios que analizamos, bueno, la mitad o casi la mitad de los robots se programaba a través de estos botones integrados al robot, que nos pareció bastante curioso porque para armar una secuencia de movimientos, el niño tiene que mantenerla todo el tiempo en la memoria y ir avanzando para poder digitar correctamente la secuencia usando los botones. Nos parecía no muy adecuado para los niños tan chiquitos, que justo en este periodo se desarrolla memoria de trabajo, pero que no sería lo más intuitivo. Si el enfoque no es en memoria, sino en programar bien el robot y el recorrido, no debería usarse cosas que requieran tanta carga cognitiva. Y por otro lado vimos eso también, que la actividad motora al momento de programar el robot no es mucha. Es bueno apretar unos botones, poner los cubos, todo en un espacio reducido, que no favorece desplazamiento, no favorece
estas actividades motoras tan importantes a esta edad. Vimos también que lo que se programaba normalmente era el movimiento del robot, muchas veces trabajando con la derecha y izquierda, giro a la derecha, giro a la izquierda, que a esta edad los niños a veces tienen problemas para manejar el concepto de derecha y izquierda, que también era sorprendente que se les pedía eso, y no se trabaja, por ejemplo, con la programación de luz o sonido, que normalmente los robots también cuentan con lamparitas que uno puede prender y apagar, o sonido que uno puede emitir, que podría ser una vía de programar secuencias, de trabajar los conceptos relacionados con pensamiento computacional, pero sin usar derecha e izquierda, que todavía cuesta a los niños. Y después vimos también que todos los robots eran robots comerciales, que también fue una cosa que nos llamó la atención. En la siguiente parte los dejo con Ana, que analizó más en profundidad esta parte. Gracias, Eve. Les voy a compartir la pantalla, así continúo con la presentación. No sé si ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Bien, lo que les voy a contar un poco es en relación a la revisión sistemática que les contaba Evelina. En este caso es sobre qué tipo de actividades se hacían en los estudios empíricos que encontramos en la revisión con los robots, ¿sí? Y lo que encontramos es que en las actividades en el aula que se están reportando en las publicaciones, hay muchos elementos de las actividades que no se reportan demasiado frecuentemente. Hay aspectos que son esenciales para, si después nosotros quisiéramos replicar estos estudios, como por ejemplo la duración de las actividades, la frecuencia con la que se realizaron los talleres de robótica, de qué forma se agrupó a los niños, o por ejemplo estrategias de andamiaje, estrategias más pedagógicas, como por ejemplo usar objetos auxiliares o utilizar una narrativa como elemento motivador para los niños. Estos aspectos que hacen a lo que sería una actividad replicable son poco reportados en la literatura o se reportan de forma incompleta. Y esto no solo dificulta poder repetirlo, sino que después dificulta identificar qué intervenciones son efectivas para poder después generar políticas escalables, digamos. Entonces, en este sentido, lo que nos preguntamos un poco es, bueno, ¿qué está pasando dentro de esas aulas en las que se reportan las actividades, ¿no? Como comprender cómo las variables ambientales pueden afectar estas prácticas que pueden generar un efecto positivo o no. En este caso no sería lo mismo ver un niño que está solo interactuando en el aula, como verlo en una dupla con un adulto, donde hay una interacción uno a uno, o tener una dinámica de aula más grupal, y cómo se relaciona esto con cómo nosotros implementamos en nuestras aulas, en nuestro contexto, en el cual tenemos, por lo general, un ratio de alumnos docentes que sobrepasan mucho estas condiciones, ¿no? Bien, y en cuanto al diseño de las publicaciones que analizamos y las formas de evaluación que se están utilizando, fue otro factor que analizamos. Encontramos que hay muy pocos estudios de los empíricos que se están reportando que incluyen un diseño que sea cuasi experimental o experimental. Esto es, diseños que incluyan un grupo control y que incluyan varias evaluaciones que permitan entender cuánto se mejoró, si se mejoró. Y poder compararlo con un grupo de niños en una condición en la que no hay intervención. En este caso, solamente 4 de los 15 estudios que integraron la muestra incluyeron diseños que son o experimentales o cuasi experimentales, y llamó la atención también que estos estudios que incluyen este tipo de diseños no son los que tienen muestras más grandes. Hay estudios que tienen muestras de más de 100 niños que permitirían resultados muy interesantes, pero que no están utilizando este tipo de diseños que permiten generar más inferencias. Y después lo que vimos con respecto a la evaluación es que hay mucha heterogeneidad en lo que es sistemas de evaluación, probablemente por la heterogeneidad que hay también en las definiciones de pensamiento computacional,
y en primera infancia se está utilizando ampliamente lo que es evaluación de tipo portfolio, es decir, analizar las producciones de los niños con el robot, analizar qué están haciendo con el robot, y no hay demasiados instrumentos más tradicionales que estén validados para esta edad. ¿Sí? Ahora les voy a contar un poco del proyecto que estuvimos llevando a cabo en el 2018 y en el 2019. El proyecto se llama Programando Robots, Jugando con el Entorno. Es un proyecto en el marco de la línea de investigación en TICS de CISEA, que es el Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de la República. Está en el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Y en CISEA participan docentes y estudiantes en formación de las facultades de Ciencias, de Ingeniería, de Información y Comunicación y de Psicología. Los objetivos del proyecto un poco eran desarrollar un robot que tuviera una serie de reglas que pudiera ser programable por el ambiente. ¿Por qué? Por esto que retomábamos de que interactuar con objetos del ambiente puede ser muy intuitivo para los niños, y poder generar ese ambiente les permite interacciones corporales que pueden ser interesantes. Luego queríamos explorar qué habilidades cognitivas, desde una perspectiva cognitiva, son necesarias para trabajar con la propuesta, y desarrollar una intervención que nos permitiera estimular habilidades relacionadas al pensamiento computacional en la primera infancia. Por último, tenemos también incorporar elementos que son más motivacionales y elementos de cooperación que están vinculados, propiamente dicho, a la intervención con los robots. Sí, este fue un poco el diseño, es un diseño de tipo cuasi experimental. Tenemos una línea de base en la que se evalúa a los niños en varias habilidades cognitivas y en pensamiento computacional con una escala de Juntran, que estuvo publicada previamente, ¿sí? Y teníamos un grupo control que trabajó con el robot, pero no trabajó programando con el ambiente, sino que trabajó con el robot a forma de control mediante una tablet con control remoto, o sea que no le requería al niño generar estrategias para programar sus movimientos y predecir sus acciones usando los elementos del ambiente. Y nuestro grupo experimental sí usaba, manipulaban elementos del ambiente para generar las trayectorias que iba a hacer el robot después, ¿sí? Luego tuvimos una línea final donde volvimos a repetir todas las evaluaciones que hicimos al principio, para evaluar si hubo un efecto efectivamente de la intervención comparando estos dos grupos. Y luego tenemos una parte que es de filmación y de codificación de lo que pasó en el grupo experimental. En este caso lo que hicimos fue, con la colaboración de estudiantes de Facultad de Psicología que no habían participado en el proyecto y que no conocían a los niños, se generó una codificación en base del comportamiento de los niños, ¿sí? ¿Qué fue las variables más comportamentales que evaluamos en ese momento? Fue cuánto tiempo los niños miraban al robot, cuánto cumplían sus objetivos, cuántos cambios hacían, y ahora lo voy a explicar un poco en más detalle, ¿sí? Bueno, como les decía, esto es el registro comportamental de lo que sería el enganche con la tarea. Queríamos tener un control de qué tanto los niños realmente se habían enganchado y se habían motivado con las actividades de robótica. Bueno, este es el robot que utilizamos, que se desarrolló en Facultad de Ingeniería, se llama Robotito, y como les decía, se programa según la disposición física de los elementos que están alrededor. Los niños tienen que generar un entorno con objetos que genere la acción que ellos están buscando crear, ¿sí? Acá les muestro un poco cuál es el comportamiento del robot, ¿sí? En la figura A, la figura de la izquierda, tenemos un ejemplo del comportamiento del robot usando sensores de color. El robot tiene debajo un sensor de color que distingue rojo, azul, amarillo y verde, y se mueve en una dirección física según el color sensado, una dirección fija. Entonces, acá en este ejemplo vemos cómo el robot sensa el color verde que está hacia acá y se mueve hacia el color amarillo y genera el cuadrado en relación al color sensado. Y en la figura B tenemos un ejemplo del comportamiento del robot con los sensores de distancia. Si ven en la figura anterior, el robot tiene sensores de distancia alrededor que cumplen la regla fija de que el robot siempre va al objeto más lejano que puede sensar. Entonces los niños pueden disponer a su alrededor objetos para generar que el robot se mueva en esa dirección.
Eso a los niños les impone el desafío de entender dos reglas. Que existe un rango de sensado de los sensores de distancia y que el robot va al objeto más lejano siempre. Bueno, les cuento un poco de la intervención que hicimos. Como les había adelantado, la hicimos en el 2018 y en el 2019 con niños de 5 años de educación inicial. Participó una escuela de Quintil 5, de una escuela pública de Montevideo, ¿sí? Y la intervención constó de 11 sesiones de unos 25 minutos por sesión, donde la dinámica era que alguien del equipo de investigadores coordinaba la intervención y proponía las actividades que los niños tenían, proponía distintos desafíos que los niños después tenían que cumplir con el robot. Los grupos fueron entre 5 y 6 niños, ¿sí? Se trabajaba en alfombras, como ven acá, en 1 o 2 alfombras por salón, y se tomó una muestra de 101 niños en total de los que participaron en la investigación. Entonces, como les decía un poco, nosotros nos proponíamos con esta intervención ver si podíamos generar una intervención que promoviera actividades vinculadas al pensamiento computacional, habilidades vinculadas a esta habilidad. En este caso, esto que les muestro acá son los resultados de la evaluación, que se acuerdan que la hacíamos pre-intervención y post-intervención para ver qué efecto había tenido. Acá vemos los resultados de nuestro grupo control, donde hay un crecimiento en las habilidades que es esperado desde el punto de vista madurativo, porque los niños van creciendo y van mejorando en sus habilidades, entonces es esperado que de todas maneras ganen. Y acá tenemos el grupo experimental, que vemos que crece casi un punto más que el grupo control, pero cuando lo vemos así, simplemente mirando solamente la intervención, vemos que esta ganancia que vemos comparando grupo control y grupo experimental no es estadísticamente significativa. O sea que, si bien hay una tendencia, no podríamos decir que hubo un efecto de la intervención. Pero cuando miramos este resultado un poco más de cerca, ¿sí? Y nos ponemos a mirar las variables contextuales que les decía de qué tanto los niños se habían enganchado con la tarea de robótica, ¿sí? Nos pusimos a mirar estas cosas que formaban parte de la intervención. ¿Qué miramos específicamente? Miramos el tiempo que los niños estaban enfocados en el robot o en la tarea, o sea, el tiempo durante la intervención que los niños fijaban la mirada, intervenían, hacían preguntas. Luego miramos, eso lo denominamos tiempo on y tiempo off. Luego miramos cuántas veces el niño hace cambios entre esos estados, ¿sí? No es lo mismo estar en una actividad y hacer muchos cambios que indican que estás quizás un poco más distraído, que hacer pocos cambios y que indica que quizás estás bastante más enfocado en la actividad que te están presentando. Y luego lo que vimos es el número de participaciones orales significativas para la tarea, o sea, cuántas veces el niño levanta la mano, hace una pregunta o hace alguna inferencia de hacia dónde se va a dirigir el robot o plantea una hipótesis de ese tipo. Y luego les pedimos a los codificadores que evaluaran, bueno, qué tanto el niño había logrado cumplir esa tarea. Y para eso les pedimos que la calificaran en una escala que iba del 0 al 2, donde 0 era que les parecía que el niño realmente no la había entendido, 1 era que la había entendido pero parcialmente, y 2 era que la había comprendido totalmente. Entonces ahora les voy a mostrar un poco de los resultados de la exploración de estas variables más contextuales de lo que fue lo que pasó en la intervención en aula. En la gráfica A lo que vemos es el efecto en el tiempo de involucramiento, o sea, cuánto los niños se enfocaron en la tarea, ¿sí? En ese sentido, nosotros repartimos en grupos nuestra muestra, entonces teníamos el grupo control que seguíamos teniendo, y teníamos niños que tenían un bajo enganche, un bajo tiempo de involucramiento, y un grupo de niños que estaban enganchados y motivados con la tarea. Esto mismo lo repetimos para el número de cambios, que es la gráfica C, la participación oral y el cumplimiento de objetivos. Entonces, ¿qué vimos cuando exploramos estas variables? Bueno, vimos que específicamente para el tiempo de involucramiento, los niños que estaban más enganchados con la tarea sí presentan una diferencia significativa en lo que fue el desarrollo de las habilidades de pensamiento computacional cuando lo comparamos con los demás grupos, ¿sí?
el grupo que está altamente enganchado sí logró generar una mayor ganancia en esa habilidad. Y lo que vimos en el resto de las variables es que si bien no es significativa la diferencia, sí se repite la misma tendencia que parece haber en el caso de la gráfica A, ¿no? Siempre el grupo que hacen cambios infrecuentemente, que tienen un alto cumplimiento de objetivos y que tienen un alto nivel de participación, tiene mejores resultados en la prueba post-intervención en pensamiento computacional que los que no lograron hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice un poco esto? Es que hace falta más, explorar más estas variables de qué está pasando dentro del aula y cómo los aspectos motivacionales y aspectos más grupales impactan realmente en los efectos de lo que sería una intervención. ¿Sí? Un poco para las conclusiones, existe evidencia incipiente de los beneficios de los robots para estimular estas habilidades en primera infancia, como lo había ya tratado Evelina. El abordaje de estas temáticas requiere mucho trabajo interdisciplinario, porque no solo combinas aspectos tecnológicos, como por ejemplo generar el robot para que dé determinado tipo de feedback, sino también aspectos más comportamentales, cognitivos y educativos. Los resultados sugieren que el éxito de la intervención, como les decía recién, puede estar mediado por los aspectos motivacionales y de involucramiento con la tarea, o sea que hay que prestar especial atención en cómo se genera esa motivación y qué estrategias se usan para estimular a los niños y que llegue a todos los niños y no solamente a los que están más enganchados. Un poco eso, continuar explorando en esta área, porque como les decíamos en relación a los resultados de la revisión sistemática y también en relación a los resultados del proyecto, hay muy poco trabajo en lo que es el impacto de estos factores para experiencias de robótica educativa. Bueno, les cuento un poco cuáles son los lineamientos a futuro en el proyecto. Por un lado, queremos extender los comportamientos existentes del robot de forma que se genere una fácil interacción autónoma entre el niño y la herramienta. Actualmente, la herramienta depende mucho de lo que es la facilitación a partir de un coordinador o de la maestra de aula. Y entendemos que facilitar el entendimiento de los niños con el robot de forma más autónoma también facilita la integración en el aula después. Va a ser más fácil para el maestro generar actividades que los niños puedan explorar más libremente, ¿sí? Después otro objetivo es explorar el impacto de estos elementos de andamiaje que les decía, por ejemplo, objetos auxiliares, variantes en el feedback, el uso de narrativas, y cómo esos elementos particulares pueden impactar en lo que es el efecto de una intervención específica. Y luego lo que también nos planteamos es trabajar con los docentes en lo que es mejorar la usabilidad de la interfaz de configuración, poder generar una apropiación de la herramienta por parte de los docentes de aula para que sea fácil después y no se generen interferencias que tienen más que ver con que sea difícil de utilizar la herramienta que con las posibilidades pedagógicas que podrían haber, ¿sí? Bueno, muchas gracias y con eso terminamos. No tenemos una transparencia de cierre, ahora me doy cuenta. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, capaz que abrimos a preguntas. Bueno, muchas gracias Evelina y Ana. Bueno, en YouTube hubo una discusión respecto a dónde están los materiales del proyecto y cómo pueden acceder a tanto materiales escritos como al propio robot para poder hacer alguna actividad en clase. Capaz que apareció alguna pregunta sí, ahora. Quizás comentar en relación a eso, voy a poner la transparencia en la que está esto, que nosotros tenemos, el proyecto tiene una página web, que la pueden ver aquí, en la que están publicados una guía de actividades y que puede ser útil como primera aproximación a las actividades que se realizaron en la intervención. Eso.
Ahí va, porque YouTube estaba filtrando el link, así que no lo podía pasar. Así que ahí lo tienen. Igual dejé el mail en el chat por si alguien quiere preguntar algo. Comentarles, me llegó una pregunta acá un poco por un canal privado que consulta sobre si tienen alguna recomendación sobre la duración de estas sesiones y también la duración en el tiempo. Bueno, un poco comentar que en la revisión que realizamos en relación a las evidencias empíricas que había previamente, hay un montón de heterogeneidad en lo que es, primero no se reporta mucho, pero a la vez en los que sí se reporta hay mucha heterogeneidad en lo que es la duración de las actividades. Sí hay elementos que permiten decir cuánto el niño puede sostener una actividad, pero eso siempre va a depender de aspectos motivacionales y aspectos más vinculados a lo pedagógico. Entonces, no hay actividades que son muy largas y hay actividades que son muy cortas en lo que es la experiencia previa. Sí, la verdad está súper variado lo que es la cantidad de sesiones, la frecuencia de sesiones, la duración total de una intervención, que había unas que tenían 2 horas y ya se decía que hay un impacto y mejora en pensamiento computacional. Había otras que eran mucho más largas, creo que 28 horas era de intervención en total era el máximo. Pero sí, el tema creo que fundamental que se mencionaba con varios números era la atención que puede sostener el niño en la misma tarea, bueno, en una tarea parecida, que creo que no sé si era 25 minutos. Y Ana también de experiencia propia, capaz podés también confirmar si este número funciona o obviamente si no es siempre lo mismo, sino uno, no sé, primero empieza con una narrativa, después pasa a programación, después corta con otra cosa, son como actividades distintas dentro de la misma actividad, entonces es difícil contar el tiempo. Claro, empieza a depender de esos aspectos contextuales que van a cambiar un poco qué tanto los niños pueden sostener esa actividad motivados. Como, me imagino que sería como también el número que se maneja para todas las enseñanzas, si es, no sé, matemática, geografía o biología, dependiendo de la edad de los niños, que bueno, la atención es hasta, entonces habría que recurrir a las pautas generales que están relacionadas con la edad. Yo creo que no eran 25 de lo que vimos que también se citaba, pero también depende. Sí, eso era como general. Sí. Creo que en algunas donde se evaluaba también, porque uno también tiene que tener cuidado cuando evalúa de no cansar al niño. En una creo que esta que tenía la maestra como docente decían 15 minutos, que no quería que la evaluación, que también eran tareas, no de programación, pero sí tareas capaz aburridas para niños, eran no pasar 15 minutos. Entonces tampoco es que uno puede estar 2 horas ahí, porque no, seguramente el efecto no se va a producir como separando estas 2 horas en varias intervenciones. Bien, hay una pregunta un poco más general que hace referencia un poco a saber un poco en qué están actualmente en el marco de pensamiento computacional y robótica y de robótica. Y bueno, y a futuro también. Bueno, un poco era lo que comentábamos. Ahora lo que queremos es expandir las capacidades de feedback y de input que se le dan al robot para facilitar un poco que los niños puedan comprender las tareas de forma más autónoma, y a la vez también generar instancias con los docentes que nos puedan dar feedback sobre la facilidad del uso de las herramientas de configuración, como para realmente adaptar la herramienta a un contexto en el que pueda ser utilizado en aula de forma más autónoma, sin entidades guiadas. La verdad, sí, en un futuro ideal, entonces si conseguimos fondos, sería también fortalecer el equipo con gente de centro de diseño que son más expertos en las evaluaciones ergonómicas y de usabilidad, entonces trabajar estos aspectos del robot para que
para lograr mejor transparencia, lo que mencionaba Ana, que, bueno, para que se entienda qué hizo el robot y por qué, y para que los niños puedan trabajar de una manera más autónoma y no requieran tanta supervisión, porque todo lo que se reporta normalmente, las actividades, la proporción entre cantidad de docentes o investigadores y cantidad de niños normalmente está un poco lejos de un ambiente de aula donde hay un docente y varios niños trabajando en grupos independientemente. Vamos a apuntar a eso, a desarrollar una herramienta que se adapte a un contexto real. Bien, bueno, creo que la última, salvo que aparezca alguien más, apunta un poco a conocer, en base al relevamiento que hicieron, cuáles son el tipo de actividades o desafíos que plantean en general a este nivel, si van por el lado, por ejemplo, de planificación o secuenciación, o si tienen alguna idea de por dónde van las actividades en general en estos niños pequeños. Sí, por lo general lo que vimos es que las actividades están claramente ligadas a lo que es el tipo de robot con el que se dispone y con el que se cuenta y las posibilidades de manejo de ese robot. De todas formas, sí hay una tendencia a realizar actividades de tipo más de secuenciación, principalmente también porque la disposición más espacial de los robots sospecho que te lleva a generar actividades que tengan que ver más con la habilidad de secuenciación. Después hay otros elementos que están descritos como de pensamiento computacional que en primera infancia a veces se ven menos frecuentemente, como podría ser abstracción o reconocer patrones. Específicamente en lo que es en robótica, hay esas habilidades a veces se ven menos frecuentemente que habilidades más vinculadas a secuenciación, a planificación. Sí, también mirando las actividades de lo que vimos, que normalmente hay un objetivo claro. El robot está en tal lugar, tiene que ir hacia otro lugar. Por favor, decirle al robot cómo debería hacerlo. Además, esto con una narrativa para enganchar un poco al niño, que es, bueno, cumpleaños de una abejita que tenés que llegar a la casa. Entonces tenía eso. En algunos casos, igual también como los estudios que relevamos, querían eso, querían un efecto. En algunos, pero pocos, se reportaba actividades más libres, donde el niño experimentaba con el robot, inventaba qué quería programar y después lo programaba con cosas más de expresión, capaz artística. En un estudio también se programaba un baile, pero que creo que ya estaba predefinido. En muchos estudios igual se combinaban estas actividades con otros dominios, como también, no sé, enseñanza de biología o de música, de otras áreas. Al nivel de actividades, sí, había varios aspectos interesantes, pero creo que en un estudio también mencionaban que está bueno tener un objetivo para niños de esta edad, porque si no, no saben bien por dónde arrancar, qué hacer. Entonces, me imagino que por eso también muchos estudios tenían un objetivo claro, motivado por una narrativa, una tarea, algo más lúdico, pero sí, era al final una trayectoria que el niño debería definir en base a lo que escuchó. Por ejemplo, que el robot pasaba por el bosque, después cruzaba un río y llegaba a la casa. Sería bueno reflejar eso en movimientos. Y también quizás mencionar, retomar esto de que, como habíamos planteado, es súper incipiente lo que es la investigación empírica relacionada con estos temas, específicamente en pensamiento computacional vinculado a robótica. Entonces, los estudios que relevamos son justamente lo que se necesita es fortalecer que existan más investigaciones de ese tipo para realmente detectar cuáles son las fortalezas y las posibles debilidades de las intervenciones. Bien, les paso una pregunta que apareció recién.
en YouTube por el chat acá, y contesto, aprovecho mientras ustedes van leyendo, aprovecho para contestar que preguntaron si hacíamos actividades en centros educativos. En realidad lo que nosotros en general hacemos es capacitar a los docentes o brindarles el material para que se capaciten y después prestarles los materiales para que puedan desarrollar las actividades. Y bueno, ahí nos contactan por los mails que están en la diapositiva ahora, que pueden ser el de Ana o el de Evelina o la página, o al que pasamos por el chat de YouTube, que es robotito@fing.edu.uy. Bueno, entonces la pregunta, sugieren que el pensamiento computacional en nivel inicial sea con material concreto y luego programas cuando sean más grandes. Bueno, lo que se hace es hacer programas con material concreto normalmente, o bueno, por ejemplo, los bloques tangibles que mencionábamos, es al final un programa, porque es una secuencia de movimientos que uno arma, que también podría hacerse en pantalla, que en algunos estudios se usaba este medio digital, donde también tenés bloquecitos que arrastras todos juntos. Entonces sería difícil. Se podría separar en actividades que capaz no son de programación de robot. También se habla mucho de las cosas desenchufadas, entonces que trabajan aspectos de pensamiento computacional, pero sin tener una tablet, un jueguito, un robot, sino sí, sería sin uso de tecnología. Pero ¿cuáles son más aptas? También estábamos buscando un poco si alguien reporta, compara. Hay pocos estudios como para poder afirmar por dónde se debería ir. Todo lo que vimos serían más trabajos exploratorios que unas evaluaciones grandes de, bueno, con esta metodología nos dio eso, con esta metodología nos dio otro resultado, ¿cuál sería el camino para tomar? Así que la verdad, no podemos decir nada de nada, que bueno, hay mucho trabajo por hacer. Bien, bueno, hay algunas otras preguntas, si recomendamos algún libro o, bueno, o algún artículo como para continuar trabajando en estos temas. Hay varios trabajos, incluso hay un uruguayo que trabaja o que presenta el pensamiento computacional, capaz que Ana Clara o tiene alguna otra recomendación al respecto. De todas maneras, eso nos contactan por correo y podemos acercarles material. Sí, eso sí, cualquier cosa nos pueden contactar por cualquier pregunta específica. En relación al material, todo el tiempo están publicándose estudios de revisión y por suerte se están haciendo cada vez más estudios empíricos como para generar después evidencia que permita sustentar lo que es la práctica, ¿no? Por suerte es un campo que está muy fértil y que todo el tiempo están surgiendo como nuevas publicaciones. Sí, a mí también me gustaría saber, por ejemplo, qué tiene Ceibal de material, porque lo que encontramos en la página web, que también están los links, el link ahí abajo en la presentación donde vimos la información, es también que, bueno, hay material para trabajar a todos los niveles, capaz no hay esta asistencia personalizada que se hace en cuarto, quinto y sexto, pero que existe material que me imagino que sería de buena calidad para poder trabajar en el aula. Bien, bueno, agradecer nuevamente a Ana y a Evelina por la participación en este evento y en esta charla. Nada, la charla, como saben, va a quedar disponible, así que pueden continuar mirándola o remirándola nuevamente y pueden dejar comentarios a través del canal de YouTube y contactar a Ana o a Evelina por alguna duda puntual. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.